Definición y pruebas de la canonicidad del Nuevo Testamento. Esta serie de estudios ha establecido que toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es de hecho la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Estos libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, son llamados el canon de la Escritura. La Biblia hoy es la autoridad para la fe y la práctica para los cristianos. Sin embargo, se levantan algunas preguntas que hacen que el tema sea más complejo. Consideremos esto. ¿Por qué los cristianos aceptan 27 libros del Nuevo Testamento y no 14 o 36? ¿Cómo la Iglesia llegó a reconocer la autoridad inherente de estos 27 libros? ¿Todos los 27 libros fueron aceptados inmediatamente por la Iglesia? ¿Algunos libros tuvieron alguna dificultad para ser aceptados en el canon? ¿Está el canon cerrado? ¿O puede la Iglesia esperar nuevas y otras revelaciones autoritativas en el futuro? Estas son algunas de las difíciles preguntas que deben hacerse. Canonicidad. Este capítulo empieza las reflexiones enfocando la definición de canonicidad y las pruebas para la misma. En otras palabras, ¿qué significa la palabra canon? ¿Cómo se evaluaron los libros particulares? ¿Cómo se hizo el juicio para que algunos libros fueran incluidos en el Nuevo Testamento y otros fueran excluidos? Esta será una reflexión densa, pero de hecho digna del tiempo y del esfuerzo. La palabra canon significó originalmente una vara recta. Llegó a ser usada como una vara para medir distintas longitudes prescritas. Eventualmente la palabra canon fue usada para describir una norma o una medida de muchas clases y a partir de eso se derivaron los significados de autoridad y validez. Así que cuando se habla del canon del Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a los 27 libros que lo conforman. A partir de la exclusión de todos los otros escritos en circulación en el primer siglo, estos 27 libros llegaron a ser la misma palabra autoritaria de Dios en su nuevo pacto con los creyentes. Hay 4 pruebas críticas para la canonicidad, 4 varas de medición diferentes que han sido aplicadas para explorar la autoridad de los distintos libros. Para el cristiano ninguna pregunta es más seria que la siguiente. ¿Qué comprende la palabra de Dios? A menos que se haga la siguiente pregunta, ¿quién fue Jesús? Así como hubo muchos falsos cristos circulando a lo largo y ancho de Palestina en el mundo del primer siglo, también hubo muchos libros que se proclamaban como palabra de Dios. ¿Cómo fueron medidos y qué conclusiones fueron hechas con respecto a estos 27 libros? La primera prueba crítica de canonicidad aplicada a cualquiera de los libros para determinar si era la misma palabra de Dios fue su autoría o paternidad literaria. En otras palabras, la gran pregunta fue, ¿el libro que está siendo analizado fue escrito por un apóstol o por una persona asociada a un apóstol? Si un libro fue escrito por Pablo, un apóstol bien conocido, entonces ciertamente ese libro podría ser aceptado como escritura autoritativa. Lo mismo habría sucedido si el libro fue escrito por Juan o Pedro. Pero ¿qué pasaba con los escritores del Nuevo Testamento que no fueron apóstoles? Por ejemplo, Marcos no fue uno de los 12. Pero ya que él estuvo tan cercano e íntimamente asociado y por tanto tiempo con el apóstol Simón Pedro, el Evangelio según Marcos prontamente fue aceptado como parte de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Lucas es otro ejemplo. Lucas no fue un apóstol y ni siquiera fue judío. Hasta donde los estudiosos saben, Lucas fue el único gentil que escribió un libro de la Biblia. Pero por el libro de Hechos, uno sabe que Lucas fue un frecuente compañero de viaje de Pablo, que sí fue un apóstol. El Evangelio según Lucas y el libro de Hechos fueron rápidamente aceptados como partes de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Así como uno empieza el estudio de cualquier libro bíblico buscando su autor, también uno inicia el estudio de la canonicidad buscando el tema de su autoría o paternidad literaria. Una segunda prueba para la canonicidad fue la misma naturaleza del propio libro. En otras palabras, el mensaje del libro está de acuerdo con el contenido y el espíritu de la revelación divina que se encuentra en el Antiguo Testamento. Cualquier libro que criticaba el Antiguo Testamento, que sí era considerado la palabra de Dios, ciertamente no sería considerado canónico para el Nuevo Testamento.
¿Refleja el libro el carácter de la persona y la palabra de Jesucristo como Él había sido profetizado y como Él era históricamente? ¿El libro en cuestión está de acuerdo con otras escrituras apostólicas? Estas son las difíciles preguntas que comprenden la segunda prueba de canonicidad, la naturaleza del libro. Uno debe recordar que el Antiguo Testamento, como ha dicho Dietrich Bonhoeffer, también es el libro de Cristo. Así, uno no podría esperar que un libro del Nuevo Testamento se oponga, contradiga o discrepe con algo que el Antiguo Testamento ofrece con respecto a la persona y la obra del propio Jesús. Una tercera prueba de canonicidad es la universalidad, o quizás uno podría decir el consenso. Esto simplemente significa que el libro bajo consideración, generalmente, se lee con edificación y sus instrucciones están en paralelo con las prácticas de las iglesias que lo reciben y lo leen. Este es de hecho un canon de consenso o una prueba del consenso, porque la palabra de Dios demanda ser la autoridad de Dios. Debe haber consenso entre las iglesias no solo acerca de lo que dice sobre la persona y obra del propio Jesús, sino también sobre las cosas que se relacionan con el correcto vivir, el correcto creer y el correcto discipulado. Veamos un ejemplo de cómo podría aplicarse esta prueba de universalidad o prueba del consenso. En 2 de Pedro 3, 15 y 16 se ve uno de los mejores ejemplos que uno posiblemente pueda encontrar acerca del acuerdo entre los libros, los autores y las iglesias. El apóstol Pedro escribe: «Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio». En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. En este muy interesante e importante pasaje, el apóstol Pedro cita al apóstol Pablo, su compañero, como alguien que escribe cosas que son aceptadas a través de otras iglesias, e iguala sus escritos con las otras escrituras, llamándolos la Escritura, es decir, la palabra de Dios. Cuando uno habla acerca del consenso de la iglesia cristiana en el primer siglo, debe tener presente que uno está diciendo que la misma reconoció que estos libros son inspirados por Dios y dados para su propia revelación. Los conceptos de revelación e inspiración son directamente materia de la canonicidad. Toda la Biblia puede ser llamada la revelación de Dios. La palabra revelación viene de un término griego que significa retirar la cubierta de algo. Por ejemplo, si uno tenía un mantel y era puesto encima de una cesta de frutas, entonces no se podrían ver estas, porque estaban cubiertas. Pero al retirar el mantel ocurría una revelación. Lo que antes no podía ser visto, ahora puede verse. La cubierta ha sido quitada. Hay una especie de capa que cubre a la mente humana llamada pecado. El hombre carnal no puede ver a Dios como debe hacerlo. Dios habla al hombre a través de la naturaleza diciéndole quién es Él. Pero en lugar de honrar al Creador, como Pablo dice en Romanos 1, el hombre exalta a la criatura. Así la humanidad necesita una palabra de profecía más cierta que la revelación general o la naturaleza, para hablar acerca de las cosas de Dios que son necesarias para la salvación, las relaciones apropiadas y para una forma correcta de vida. Cuando los cristianos hablan sobre la Escritura, están hablando sobre la revelación de Dios, su palabra y lo que Él quiere. La palabra revelada de Dios es una demostración de gracia, tanto como el Calvario, porque uno conoce la importancia redentora del Calvario solo a través de lo que Dios ha revelado en su palabra. La inspiración es otro requisito respecto al consenso o la aceptación universal por parte de la primera iglesia de los 27 libros cristianos que ahora son llamados Nuevo Testamento. Se ha dicho ante todo que toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo.
Inspiración significa la superintendencia del Espíritu Santo sobre los escritores de la Escritura para que lo que ellos escribieron en los documentos originales no tengan errores y sea completamente fidedigno. Uno debe reconocer, por supuesto, que esta no es una referencia a las versiones o a las traducciones. Ese es otro estudio en sí mismo. Aquí nos referimos, por ejemplo, al libro de Romanos, como a la epístola que fue escrita por Pablo, al libro de Filipenses como a otro escrito de Pablo, o al libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Al venir de las plumas de estos escritores originales, estas obras eran inspiradas. Es correcto que en este punto de revelación e inspiración que haya discrepancia entre el teólogo y el filósofo. Hay muchos filósofos que son cristianos, pero para los propósitos de este análisis, uno podría pensar en dos bandos opuestos, el filósofo y el teólogo. La filosofía es la que el ser humano alcanza cuando intelectualmente intenta entender el significado básico de la vida. ¿De dónde viene la humanidad? ¿A dónde va la humanidad? ¿Qué se supone que el hombre haga en el interín ahora que él está sobre la tierra? El filósofo normalmente concluirá, a menos que yo pueda deducir esto con mi mente, entonces no hay otra posibilidad para encontrar una respuesta. Lo que el filósofo no comprende es que hay un techo para su filosofía. Hay un punto más allá que la mente humana no puede alcanzar y entender la verdad divina. La revelación, por otro lado, es donde Dios desciende y complementa la filosofía o levanta los temas que la filosofía omite. Lo verdaderamente humillante sobre todo esto es que el techo, el nivel más alto, para la filosofía es la base, los cimientos, para la revelación. Aquello que es difícil de intelectualizar con la mente humana es muy simple, muy básico, con Dios. Por consiguiente, la Biblia es la revelación de Dios. Es la revelación inspirada de Dios, elegida por aquellos que investigaron en la primera iglesia y concluyeron que estos libros eran la misma palabra de Dios. Pero uno no necesita ir más allá, ver la inspiración como una cuarta prueba para la canonicidad. La primera fue la autoría o paternidad literaria, la segunda fue la naturaleza del libro, la tercera fue la universalidad o el consenso, y la cuarta es la inspiración. ¿Qué dice la propia Biblia sobre la inspiración? Hay un pasaje muy conocido en la primera carta de Pablo que escribe a Timoteo. Él estaba escribiendo a un joven ministro y le recuerda que había conocido las Escrituras desde su niñez y que había sido enseñado en la palabra de Dios por su madre y por su abuela. Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. En los escritos del apóstol Pedro hay un pasaje que es quizás donde más cercanamente la Biblia llega a revelar el cómo de la inspiración. La Biblia es muy clara al decir que es inspirada, pero es muy renuente de decir precisamente qué es la inspiración. Pero veamos estas palabras. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Este pasaje provee una base para definir a la inspiración como la superintendencia del Espíritu Santo sobre los escritores de la Escritura, para que lo que ellos escribieron en los documentos originales no tengan errores y sea completamente fidedigno. Veamos el verso 21.
al final del pasaje que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esta traducción, impulsados, refleja la presencia de un participio griego, pheromenoi, que es una palabra y una forma muy antigua usada tanto en el griego clásico como en el dialecto en que fue escrito el Nuevo Testamento. Fue usada por los escritores clásicos para referirse al movimiento de un barco de vela en el agua, impulsado a lo largo de. Yo crecí en la orilla oriental de Maryland, entre la bahía de Chesapeake y el Océano Atlántico, y todavía mantengo una íntima afinidad por los barcos de vela. Quien ve barcos en el agua casi todos los días de su vida, rápido aprenderá a medir el avance de un barco de vela, fijando su mirada en un objeto estacionario en la orilla lejana. Entonces, al observar que la distancia entre ese objeto estacionario y el bote se agranda, uno puede decir que el barco está moviéndose. Uno puede verlo cuando las velas ondulan llenas de viento, pero no puede ver el viento. Aún más, uno sabe que el viento está allí porque las velas están llenas, y más importante aún, uno sabe que el viento está impulsando el barco más lejos por ese objeto estacionario en la orilla lejana. Se puede ver que Pedro usó una palabra muy significativa al escribir sobre la inspiración. Los profetas de Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo. Ellos fueron motivados, energizados, apoderados, movidos por el Espíritu a escribir la misma palabra de Dios. Para la discusión del canon del Nuevo Testamento es vital, no auxiliar, la revelación y ciertamente la inspiración. Ha sido sugerido por eruditos conservadores que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 45 y el 100 después de Cristo. Un hecho que ayuda mucho al momento de contextualizarlos. Un elemento muy importante para contextualizar todo es recordar que probablemente el libro de Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito alrededor del año 45 después de Cristo. El libro de Marcos fue muy probablemente el primer evangelio en ser escrito, también a finales de los años 40. Primero, Tesalonicenses fue el primer libro de Pablo escrito alrededor del 51 al 52 después de Cristo. Como estudiante de la Biblia, si uno puede fijar la fecha de estos libros en la mente, esto le ayudará a ubicar el resto de los libros del Nuevo Testamento en el lugar apropiado en términos de antes y después. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron en pergaminos, una muy larga hoja de material, a veces de hasta 10 o 12 metros. Los pergaminos se enrollaron en cada extremo alrededor de 2 palitos, y cuando una persona quisiera leer de un rollo, enrollaría un extremo y desenrollaría el otro hasta encontrar el lugar donde quería leer. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 hay una observación muy importante. Parece que tanto en los pergaminos del Antiguo Testamento como en las Escrituras del Nuevo Testamento no había divisiones en capítulos y versículos. Había simplemente una masa de letras, a veces sin espacio entre las palabras, y una persona debía ser un experto y estar muy familiarizado con la palabra de Dios para encontrar lo que quería leer. Como un predicador itinerante judío, a Jesús se le pidió a menudo leer la Escritura y comentarla. Veamos lo que él hace en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles.
hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. En el verso 17 dice, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito. Eso parece simple, pero estemos seguros que no era un acto simple. La Escritura dice que Jesús conocía la palabra de Dios. Él la conocía tan profundamente que pudo, sin la más ligera vacilación, tomar el pergamino y moverse rápidamente al pasaje que él quiso leer. Así, el propio Jesús es un modelo para todos los creyentes sobre el estudio persistente de la Biblia y sobre la especialización en la palabra de Dios. A modo de explicación, debe notarse que la división de la Biblia en capítulos y en versículos no fue agregada sino hasta el siglo XIII. Un pastor inglés llamado Stephen Langdon cargaba con sus propios manuscritos en sus viajes de parroquia en parroquia y con el correr del tiempo pudo hacer pequeñas anotaciones en el texto donde le parecía apropiado que una división apareciera. A continuación veremos un resumen de lo que hemos dicho sobre el canon. En primer lugar, es una vara de medir. Se aplicaron 4 medidas a los libros en circulación en el primer siglo para determinar lo que de verdad comprende la palabra de Dios. Estas medidas fueron autoría o paternidad literaria, la naturaleza del libro, la universalidad o el consenso y la inspiración. Aunque con esto concluye este capítulo, la historia de la canonicidad está lejos de terminar. Una posterior exploración del tema vendrá en los capítulos siguientes, concentrándonos en, primero, la necesidad del canon, segundo, el proceso de canonización y tercero, el contenido del canon. El compromiso cristiano con el canon es finalmente una declaración de fe y una declaración de fe extremadamente bien colocada.